Bueno, vayamos empezando. A ver, voy a prender la cámara ya que nunca nos conocimos, nunca nos vimos. A ver si me pueden ver. Listo. Después la apagamos. Bueno, ya van a ir llegando más. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Bueno. Bueno. ¿Cuál va a ser la idea del taller? Vamos a dar esta clase un poco de introducción al taller, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer. La idea del taller no es volver a dar todos los temas de nuevo de diagramación, no es dar clases, sino que va a ser más un apoyo para todos los que les fue mal o no se presentaron al parcial, ¿sí? Para que ustedes lleguen de la mejor manera a lo que es el recuperatorio. No sé si van a ser 3, 4 semanas, porque nos queda esta semana y la siguiente, de ahí viene el receso, y de ahí viene, bueno, 2 semanas, y después de las vacaciones, no sé cuántas semanas quedan hasta el recuperatorio. Pero como digo, la idea es que mi idea es que ustedes participen, sea una clase dinámica, sea algo, a mí siempre me gusta que esto sea dinámico, que estemos en confianza, que ustedes me planteen sus consultas, me planteen sus dudas, que me expriman al máximo lo que quieran preguntar, y que estemos en confianza, ¿sí? A mí, digamos, cualquier consulta que tengan, diga, che, Facu, a mí me gusta a veces que me digan Facu, ¿sí? No hay ningún problema con eso. No entiendo, por ejemplo, separación de dígitos, no entiendo cómo se hace una determinación de primo, no entiendo el diagramar, no entiendo, podés explicar cómo hacer o cómo se entiende o cómo se lee una prueba de escritorio, cómo se hace una prueba de escritorio, sí, todo lo que tenga que ver con eso. Así que básicamente va a ser eso, ¿sí? Me gusta que el puntapié inicial lo den ustedes y a partir de ahí vayamos avanzando en lo que es la explicación de la clase, digamos, entre comillas, del taller. Así que bueno, voy a ir compartiendo pantalla para que veamos un poco en la plataforma. Voy a ir apagando la cámara un rato. ¿Sí? Si tienen alguna consulta, cualquier cosa, esto es, digo, me gusta que sea interactivo, que sea dinámico. Posiblemente sí la suba, la estoy grabando por las dudas, ya veo si la subo, ¿sí? Para aquellos que por ahí no puedan asistir en este horario. Supuestamente estamos solamente en el grupo 2 y 3, capaz que hay alguno de otro grupo, porque esta semana Fernando no pudo dar su clase. Así que bueno, lo ideal es que por ahora estemos separados en grupo, dependiendo de la cantidad de participantes que haya en cada reunión, vemos si en un futuro, bueno, pueden asistir a los talleres de los otros chicos, ¿sí? Así que no hay problema con eso. La presentación, la asistencia al taller no es obligatoria, ¿sí? Como les puso las profe en la descripción del taller, no es obligatorio. Va a ser solamente un apoyo, va a ser solamente una ayuda para que ustedes lleguen bien, lleguen de la mejor manera, se saquen dudas, consulten. Y mi objetivo es que lleguen al recuperatorio y aprueben todos, ¿sí? Así que por eso digo, expriman, no, todavía no estoy compartiendo, expriman y consulten lo máximo que puedan. Ahora sí voy a compartir, así vemos un poco y les explico. Bueno, a ver, vamos a la parte del taller. Acá tenemos, bueno, acá están los enlaces a los otros chicos. Vamos a tener el foro de comunicación, que yo voy a recomendar siempre que por ahí lo vean durante la semana o unos minutos antes de entrar por ejemplo, si yo doy los viernes a las 5. Véanlo durante la semana, echen un vistazo, porque por ahí nosotros subimos algunos avisos, si yo, por ejemplo, o algún otro
chico no pudo dar el taller esa semana, o cambió de horario, o les dice, por ejemplo, acá avisó Fernando que él no iba a poder dar el taller del jueves, que se sumen a cualquier otro taller, ¿sí? Así que por ahí estén atentos, porque cualquier cosa lo vamos a comunicar por acá, y bueno, en lo posible también lo vamos a comunicar por el grupo de Telegram. Hay otro foro que yo creé, que es el de actividades. La idea es, no sé cómo van a trabajar los otros chicos, pero cada uno va a utilizar sus recursos. Yo lo que voy a hacer, o tratar de hacer, es que todas las semanas voy a, por ahí, tratar de darles alguna actividad para que desarrollen durante toda la semana. No es una actividad obligatoria, pero ayuda, ¿sí? Todo recurso va a ayudar. Es una actividad que va a estar relacionada con lo que vayamos viendo en el día de hoy, o cada viernes, y que la vamos a ver, la vamos a cerrar esa actividad, la vamos a cerrar el próximo viernes, ¿sí? Entonces ustedes van a trabajar durante toda la semana. Entonces yo, después de lo que veamos hoy, en este foro de actividades, yo les voy a colgar una actividad, ¿sí? Que van a desarrollar. Es un foro de preguntas y respuestas, muy parecido a las primeras actividades obligatorias que estuvieron presentando. Solamente van a poder ver las respuestas de los otros chicos una vez que ustedes posten la suya. Así que bueno, hoy nos vamos a enfocar en ver lo que es el ejercicio 1 del parcial. Vamos a ver los diferentes ejercicios que les pudo haber tocado a cada uno, ver cómo interpretar el correspondiente ejercicio y ver cuál era la opción correcta, por qué era la opción correcta, y también ver y tratar de justificar por qué las otras opciones no eran las. ¿Sí? Así que eso, con respecto a esta sección del taller de programación. No sé si por ahora tiene alguna pregunta. La hora de hoy es... Lo ideal es hacerlo entre 1 hora y 2 horas. Si tampoco lo quiero extender mucho, 2 horas por ahí quizás es mucho, porque yo sé, y les pasa a cualquier persona, me pasa a mí, que llega un momento que perdemos la concentración y no tenemos ganas de prestar atención ya. Entonces la idea es que lo hagamos, como digo, dinámico, tampoco muy largo, no hacerlo extensivo, lo suficiente como para cerrar y cerrar lo que quiero explicar. Si voy a corregir cada actividad, la voy a ver, digamos, no la voy a corregir como los ejercicios obligatorios, solamente la voy a ver y voy a tratar de hacer para, digamos, armar como una especie de evolución general, pero se las voy a dar al siguiente viernes, digamos, al siguiente taller, y voy a juntar como las respuestas más comunes, los errores más comunes, y para que lo veamos todos juntos el siguiente día del taller. ¿Sí? No les voy a dar una devolución individual a cada uno. ¿Sí? Así que bueno, no sé si tienen más consultas. Lo ideal es que, si se animan, abran el micrófono, hablen, ¿sí? Interactuemos, debatamos. El tema del micrófono da miedo, pero bueno. ¿Profe? Sí. Eso, el tema de los números primos y compuestos, sí lo entiendo. Pero a mí que mi duda es que no cómo usar el diagramar, o sea, de las funciones sí lo entiendo, pero no sé cómo utilizar el diagramar. O sea, no sabes cómo construir los diagramas en el diagramar. Sí. Ok, lo vemos ahora cuando vayamos viendo los ejercicios prácticos. ¿Sí? No hay drama en eso. Bueno. Si les parece, comenzamos. Si no hay consulta, después... Bueno, al ser el primer día del taller, voy a comenzar, digamos, explicando y vamos a empezar viendo lo que es la actividad 1 del parcial. Y en base a eso, bueno, van a ir surgiendo quizás consultas, dudas, y abriéndonos un poco más. A ver. Lo que voy a hacer es... Tengo por acá los ejercicios. Yo, profe, Sí. yo tengo entendido que eso es a partir del trabajo número 2 del TP, yo tengo entendido que casi son
parecido así con los problemas de la primaria, así que nos daban que no, algo así que no. A ver, del ejercicio 2 del TP. A ver, para que se me cambió de pantalla. ¿Por qué se me abre acá? A ver, ejercicio 2 del TP. ¿Qué TP es? ¿El de variable simple? Sí, el TP2 de la unidad 2. Unidad 2. A ver. El 2 es el de números naturales. Sí, el 2, a ver. Este no me acuerdo si era el de... Sí, este ya era el de diagramación. ¿Cuál era tu consulta? Perdón. Ahí bueno, acá hay que hacer el diagramar y poner en la primera, creo que era suma, creo, en el primer punto, en ejercicio 1. Uh-huh. Y ahí había que poner ahí las variables que no sea A, bueno, no sé, no sé muy bien qué dice, pero no sé bien, pero dice, no, este es el valor de una radio. Eso sí de radio no sé muy bien cómo era, sí lo vi yo, pero no me acuerdo cómo era. O sea, De la, ¿no estás comprendiendo el enunciado claro. o lo estás entendiendo y no sabes cómo hacerlo en el diagramar? O sea, no lo entiendo el enunciado que dice. El 1. Sí. Bueno. Ok, lo veamos. Así nos sacamos eso y pasamos a ver los ejercicios del parcial. A ver. Bien. Cualquier cosa, cualquier pregunta, como digo, por ahí si cometo algún fallo, algún error, no duden en interrumpirme, no hay ningún problema. También voy a tratar de estar atento al chat, aunque tengo otra pantalla, pero bueno. A ver, voy a abrir acá está. Esto lo voy a pasar para acá. Bien, el ejercicio 1 me dice... Joder, mejor lo traigo para acá. Dice, tengo dado el valor del radio de un círculo y, bueno, perteneciente al grupo de los conjuntos, al conjunto de los números naturales, determinar y mostrar el valor del área del círculo y el perímetro de la circunferencia. Y ahí me da cuál es la ecuación o cuál es la fórmula para calcular el área de un círculo y para calcular el perímetro, ¿sí? Esto hacer un trabajo de la unidad 2, tenemos que hacer todo el proceso de identificar dato de entrada, identificar dato de salida. Dale, Miguel, la cosa lo sube después. Identificar dato de salida, hacer casos de prueba, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con eso. Así hacemos todos los pasos, ¿sí? Lo voy a hacer en esta parte que dice documentación. Así lo abro otro documento. La primera parte me dice que tenemos que identificar los datos de entrada, ¿sí? Los datos de entrada, recordemos que son todo aquel dato que necesita mi algoritmo para funcionar. Es todo datos que me va a ingresar el usuario por teclado. Entonces, ¿qué me da el usuario? ¿Qué me va a ingresar el usuario para que mi algoritmo pueda funcionar? Y el ejercicio me dice, dado el valor del radio de un círculo. Y en base a eso, calcular la circunferencia, el área y el perímetro de la circunferencia. Entonces, esta frase ya me dice que el usuario me ingresa el radio, ¿sí? Entonces, dado el valor de un radio, entonces tenemos como dato de entrada radio del círculo, o circunferencia, como quieran llamarle, y esto le vamos a poner un nombre. Un nombre a una variable, un nombre que va a ser un nombre de una variable, y luego lo vamos a utilizar en el diagramar. Por ejemplo, R, qué sé yo, ¿sí?
R o radio o el nombre que ustedes quieran. Ay, Dios. Así. Hay que fijarnos si tenemos algún otro dato de entrada, ¿sí? No me dice nada más, porque después me da la fórmula para calcularlo. Entonces, por ahora no tenemos ningún otro dato de entrada más. Generalmente lo que se hace también es poner cuáles van a ser las condiciones sobre ese dato de entrada. ¿Qué significa condiciones? Si ese dato de entrada tiene que ser, por ejemplo, tiene que estar en cierto rango, si ese dato de entrada va a estar en algún conjunto de los números, por ejemplo, tiene que ser un número natural, tiene que ser un real, tiene que ser un entero, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que me condicione a la entrada, ¿sí? La condición, y esto lo he visto muchas veces en las correcciones de los trabajos, no está mal, pero no hace falta validar. Por ejemplo, si el enunciado me dice, dado un número natural mayor que 0, o un número entero mayor que 0, he visto muchas veces que validan esto, que el usuario me ingrese sí o sí un valor mayor que 0. No está mal, digamos, pero el objetivo de la materia no es enfocarlo en validación de datos. Si el enunciado ya dice que el número es mayor que 0, ya es una condición sobre el dato de entrada, y vamos a suponer que el usuario es bueno, que el usuario no se va a mandar, no va a cometer ningún error, y siempre va a ingresar un valor mayor que 0. ¿Sí? Entonces, como digo, no está mal, pero no hace falta ponerlo. Entonces acá me dice que el radio del círculo ya es un número natural. Que es un número natural, cualquier número del 1 al infinito. Entonces, acá le vamos a decir perteneciente a los naturales. Bien, y no tenemos más datos de entrada. Ahora hay que ver cuáles van a ser las salidas que me devuelve mi algoritmo. Recuerden que todo algoritmo siempre tiene que tener al menos una salida, siempre. Por cualquier caso, cualquier cosa que pase en el algoritmo, al menos que, inclusive, aunque tenga un error el algoritmo, tiene que mostrar un mensaje que diga que ocurrió un error en el diagrama o en el algoritmo. Esto es extensible tanto para diagramar como para el futuro, cuando vayan a un lenguaje de programación. Todo algoritmo tiene que mostrar o tiene que tener una salida. Entonces, en este caso, ¿cuál es la salida? Me dice el enunciado que se tiene que determinar y mostrar el valor del área del círculo y del perímetro. Entonces, acá ya me dice que hay que mostrar el área del círculo y el perímetro. ¿Y cómo se calcula esto? Como área, bueno, acá me da la fórmula, ¿sí? Pero lo vamos a poner acá. Entonces lo vamos a poner como área del círculo. Y esto vamos a llamar, por ejemplo, A. No sé si acá lo llama A. O área. Y perímetro. El círculo o de la circunferencia, ¿sí? Por ejemplo, lo llamamos per. ¿Sí? Y eso van a ser mi dato de salida, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Todavía no lo sé. Todavía no estoy en el proceso, todavía no estoy en la parte de decir el cómo se hace, sino el qué tiene que ingresar, el algoritmo y qué tiene que salir. ¿Sí? Todavía acá no se enfoca en el cómo. Bien. Bueno, acá dice declarar cada variable utilizada en el algoritmo. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos poniendo un nombre a cada uno de estos datos de entrada y de salida. ¿Sí? Luego de diseñar caso de prueba, bueno, lo vamos a dejar por ahora, ¿sí? Es simplemente darle un valor a R, lo vamos a hacer junto mientras vayamos probando el diagrama. Y bueno, realizar el algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide? Me pide el radio. ¿Qué nombre le pusimos al radio? R. Usamos bloque de entrada. Uy, se me borró todo. Bueno, ustedes se lo acuerdan, ¿sí? Teníamos dato de entrada R. ¿Y qué teníamos que hacer ahora? Ahora sí tenemos que determinar el cómo, ¿sí? Hasta acá solamente decimos el qué tiene que hacer el algoritmo, y cuando nosotros ya vamos al diagrama a indicar paso a paso, digamos, cómo vamos a resolver eso, efectivamente estamos indicando el cómo. ¿Cómo se calcula los datos de entrada? Bueno, acá me lo dice en la nota del ejercicio, ¿sí? El área se calcula como. Vamos a poner área. Calcula como 3,14 por radio al cuadrado,
que sería por radio, ¿sí? Entonces ahí calculamos el área. Ahora, para calcular el segundo, que es el perímetro, es 3,14, que es 2 pi por radio, ¿sí? 3,14 por 2 por radio. Bien. Acá ya lo que hicimos es determinar el área y el perímetro, pero nos falta mostrarlo. Entonces lo que vamos a hacer es usar el bloque de salida. Lo podemos mostrar en el mismo bloque, pero lo hagamos en 2 bloques. Entonces de esta manera decimos, tenemos el dato de entrada, tenemos el cálculo y tenemos la muestra. Si esto lo ejecutamos, ingresamos un radio, qué sé yo, de 5, me calcula el área, me calcula el perímetro, acá va viendo la prueba de escritorio, ¿sí? Entonces, vemos que para el radio 5, el área vale 78,5, el perímetro 79,4, y en la consola de salida se muestra efectivamente esos datos. ¿Sí? Listo. ¿Quedó claro hasta ahí más o menos cómo se desarrolla? Sí, profe. No estaba tan complicado. No, no está complicado. Sí, es el primer ejercicio del práctico. Sí, quizás alguno se habrá aburrido en la explicación porque habrá dicho, qué fácil. Pasa que yo lo hacía a mano. ¿Vos hacías sin diagramar, o sea, con texto o claro. o con el diagramar a mano, digamos? O con diagrama a mano. Ah, ok. Bueno. Ok, vayamos viendo, lo que me interesa el día de hoy es ver el ejercicio 1 del parcial, ¿sí? Que lo vayamos viendo cada ejercicio, ya que a cada uno le habrá tocado un ejercicio diferente, ya que había muchos y a cada uno le tocaba de manera aleatoria. Que lo vayamos viendo, lo vayamos analizando, ver cuál era la respuesta correcta. Bueno, acá ya está marcado, digamos, pero analicemos por qué la respuesta es correcta, esa, y por qué las otras no son correctas, ¿sí? Hagamos esa deducción. Veamos el primero, ¿sí? Me dice que tenemos una lista de m números naturales de 4 cifras y que se necesita determinar cuáles de estos números son capicúas y mostrarlos, ¿sí? Y si no hay capicúas, se debe mostrar un mensaje que no hay capicúas. Entonces, este es el diagrama, ¿sí? No hay que modificar nada de lo que ya está escrito, lo único que hay que seleccionar es cuál es la correcta sección 1 y cuál es la correcta sección 2. Entonces, hasta acá, todo correcto. Lo que nos pide completar en este primer ejercicio es la gracia, digamos, es la parte más, digamos, el núcleo de este diagrama, que es la separación de dígitos, y la construcción de un número inverso. Nosotros cuando queremos calcular el capicúa de un número, cuando un número es capicúa, cuando es igual a su inverso. Si yo tengo el número 12 y yo lo invierto al 12, que obtengo el 21, 12 no es igual a 21, por lo tanto no es capicúa. En cambio, si yo, por ejemplo, tengo el número 121 y yo lo invierto, tengo el número 121. Entonces ahí decimos que el número es capicúa. Repasando lo de capicúa. Entonces, para hacer eso, tengo que hacer una separación de dígitos. Entonces acá tenemos el resguardo de la variable a, que es la que me ingresa el usuario, y acá entramos en esta separación de dígitos, en el ciclo condicional de la separación de dígitos. Vamos a ver la sección 1, ¿sí? Las tres secciones 1 posibles que tenemos, ¿sí? La correcta es esta. Me dice que el número inverso, que acá lo llama b, ¿sí?, es igual a b por 10 más el dígito, digamos, que es el mod entre aux y 10, ¿sí? Cualquier cosa, esto lo vemos después bien más detalladamente, por qué un número inverso se construye así. Y después me dice que se actualiza el número, se actualiza el auxiliar, que es la variable que está acá dando vuelta en el ciclo, ¿sí? Esta me dice que es la solución correcta, pero veamos las otras dos soluciones. Acá me dice que b sería igual a b por 10 más el diff entre aux dividido 10. ¿Por qué esta no sería la correcta, digamos? ¿Sí? Al igual que acá se repite
en la propuesta 3, B igual a B por 10 más diff entre AUX y 10. ¿Por qué no sería la correcta? ¿Por qué estaría mal? ¿Sí? ¿Cuál es la parte que estaría mal? A ver, yo quiero que me contesten. Por chat, micrófono. Que tiene que estar multiplicado por D, ¿no? Sí, esa parte está bien. ¿Sí? Cambien el orden. ¿En qué orden? O sea, sí, por ejemplo, entre la propuesta 1, propuesta 2 y la propuesta 3, sí, cambia el orden de las instrucciones, sí. Eso está bien. Ahí ya hay un error, ¿sí? En el orden de las instrucciones no es lo mismo poner la construcción, digamos, del número arriba que ponerlo abajo, ¿sí? Ahí ya hay un error, bien. El siguiente error... A ver. A ver. Oh. Exacto, porque está sumando el cociente y no el resto. A ver, yo quiero repasar y que veamos cómo se va construyendo. A ver, yo tengo una mini pizarra acá, que la uso con el celu. A ver, aguántenme un rato. Aguántenme. A ver. A ver si abro. A ver. A ver, supongamos que nosotros tenemos el número. A ver, ¿qué número? El que dije recién. A ver, ¿cómo está acá en el diagrama? Tiene AUX. Entonces nosotros decimos que AUX es igual a 12, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros lo que queremos hacer es ir separando los dígitos de este número, y lo hice un poco grande, ir separando los dígitos de este número e ir armando el número inverso. Voy a hacer un poco más chiquito. AUX igual a 12. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es... nosotros tenemos una variable llamada b, que lo voy a poner acá con verde, acá arriba. B es igual a 0. Entonces, ¿cómo se va construyendo un número? Este dígito, que va a ser el menos significativo del número original, tiene que pasar a ser el más significativo del número invertido. Entonces lo que se hace es, con la formulita que vimos recién, que me decía que B era igual a B por 10, más, le vamos a llamar D, que es el dígito, ¿sí? Que es ese mod entre AUX y 10. Esta es la fórmula para construir. ¿Y cómo funciona la fórmula esta? Nosotros tenemos que... Sacamos el primer dígito, que va a ser este, que va a ser el 2, ¿sí? A este 2, B cuánto vale anteriormente, que es este B, vale 0. Todo este cálculo entre B por 10 va a valer 0. 0 más el dígito, entonces B acá vale 2. ¿Sí? Saco el siguiente dígito, que va a ser el 1. ¿Sí? Este número, ¿sí? El 1 es el siguiente dígito. ¿Cuánto vale B actualmente? Vale 2. 2 por 10, ¿cuánto es 20? ¿Qué es lo que me está haciendo el 10S? Siempre me está desplazando todos los dígitos que yo tengo de mi número, me lo está desplazando un lugar hacia la izquierda, ¿sí? Para dejar un lugar hacia el próximo dígito. Entonces, al yo desplazarle un lugar hacia la izquierda y me pone un 0 a la derecha del todo,
al yo sumarle el próximo dígito, ¿sí? Estoy logrando esa inversión. Entonces nosotros teníamos que el b era 2, al multiplicarlo por 10 le sumábamos el 0, y al sumarle el dígito que saqué recién, obteníamos el 21. ¿Sí? Entonces con el 21 logré invertir el número 12. ¿Cuál era el error que me decía Facundo acá? Que efectivamente en este caso y en este caso le estaba sumando el cociente. ¿Qué pasa si yo le sumo el cociente? ¿Cuánto es el cociente de b? Yo le separé el dígito 2. Cuando yo le separo el dígito 2 a aus, me queda el 2 por un lado y el cociente, en este caso me va a quedar, digamos, aux, que es 12. 12 dividido 10 me va a quedar de 1, ¿sí? En vez de sumarle el 2, va a estar sumándole el 1, ¿sí? Y en este caso también, incluso en este caso peor, porque en este caso incluso actualiza el número antes de sumarle el cociente, o sea, nada que ver, ¿sí? Nada que ver esa resolución. Entonces la correcta sería, por supuesto, esta. Veamos cuál es la sección 2. La sección 2 es la que controla si hay o no capicúas, ¿sí? Como le dije hace rato, todo algoritmo tiene que tener una salida. Y acá el problema me lo dice, mostrar un mensaje si es que no hay capicúas. Y acá me da las 3 opciones, ¿sí? Esta es la correcta, ¿sí? Que las 3 preguntas se basan en C. ¿Qué me indica C? Es como una especie de bandera que me indica cuántos dígitos capicúa hay, ¿sí? En vez de ser una bandera 0,1, va contando cuántos dígitos hay. Y lo que me dice acá es que si esta bandera o este contador de capicúas está en 0, significa que, perdón, si no es 0, entonces significa que hay por lo menos un capicúa, ¿sí? A ver. Acá estoy viendo. Está bien, hay que mostrar el C. Perdón, pensaba que había que mostrar cada capicúa. Entonces, si el contador de distinto de 0, lo muestra. ¿Qué pasa si a mí el ejercicio no me hubiera dicho esta condición, ¿sí? De mostrar un mensaje? Hubiera estado bien hacerlo así, no estaba mal, o también hubiera estado directamente en la sección en la sección 2, tener un bloque de salida que muestre C directamente. ¿Por qué estaría bien? Porque me estaría indicando que hay 0 capicúas. Y eso no está mal, digamos, ¿sí? Pero como el ejercicio me decía que efectivamente cuando no hay capicúas se debía mostrar un mensaje, entonces tenía que hacer esta pregunta, esta alternativa de si el C era distinto de 0, lo muestro. Si no, muestro el mensaje. ¿Esta por qué está mal? Porque tiene la condición invertida. Me dice que si el C es igual a 0, que si no hay capicúas, que lo muestre al C. Y eso no es lo que yo quería. Y que si hay capicúas, muestre el cartel de no hay capicúas, ¿sí? Entonces acá hay un error de la condición. Y acá lo mismo. Está bien la alternativa de la sección de la propuesta 1, pero están invertidos lo que son el verdadero y el falso, ¿sí? Hace lo mismo que este que está arriba. Si hay capicúas, me muestra no hay capicúas. Es decir, está siendo contradictorio. ¿Sí? Así que bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende o se entendió más o menos cómo funciona esta construcción del del número inverso? ¿Y se entiende el componente de separación de dígitos? Yo entendí más o menos. Sí, sí se entendió. A ver, ¿quién me dijo que se entendió más o menos? Yo. ¿Marcelo? Sí. ¿Qué parte no se había entendido? Es el tema de inverso. La construcción del inverso. Sí. Bueno, a ver si abro otro Word. Y no lo hago en la pizarra. A ver, veamos con un número más grande. Ya que el ejercicio me decía que el número tenía que ser de 4 dígitos, yo tengo un número, ¿sí? Este lo llamaba A, ¿sí? Tengo un número A, ¿sí?
A ver, voy a agrandar un poco porque si no... Y esto lo voy a aumentar. Tengo un número A que en un primer caso pongamos un número que no es Capicúa. Por ejemplo, qué sé yo, 1, 2, 3, 4. O seamos más creativos. 1, 2, 8, 4. El objetivo es, el usuario me ingresa este número y yo tengo que ver si es o no Capicúa, y si es Capicúa lo tengo que contar. El proceso de determinar si es Capicúa conlleva un proceso de separación de dígitos. ¿Por qué? Porque yo, como dije anteriormente, tengo que construir un número inverso. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, el A inverso, le llamemos así, el A inverso sería el 4821, ¿sí? Yo tengo que comparar estos dos números. Porque si estos dos números son iguales, significa que es Capicúa. Si no, no es Capicúa. Por ejemplo, pongamos un número Capicúa que sea el B, que sea 1, 2, 2, 1. ¿Sí? Profe, Sí. usted ese de inverso, en vez de poner el 4, o sea, el 4 tan a derecha y el 4 lo pone a la izquierda. Exacto. Es decir, este número es como si lo diera vuelta. En vez de leerlo de izquierda a derecha, lo leo de derecha a izquierda. ¿Sí? El 4 que está al último pasa primero, el 8 que está penúltimo pasa segundo, y así sucesivamente. ¿Sí? Si yo este número que es B lo invierto, yo obtengo 1, 2, 2, 1 también. ¿Por qué? Porque el 1 pasa a estar en la primera posición, acá. Este 2 pasa a estar en la segunda posición. Este 2 pasa a estar en la tercera, y este 1 pasa a estar en la última. Pero si te fijas, los dos son iguales. Significa que yo al número lo leo de igual izquierda a derecha que derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces conlleva una separación de dígitos. Bien, veamos primero este. Entonces yo tengo que agarrar el número, obviamente tengo que hacerle un respaldo. En realidad puedo no hacer el respaldo, a ver cómo está hecho acá. Sí, tengo que hacer el respaldo acá. Tengo que hacerle respaldo. ¿Por qué? Porque la separación de dígitos, recuerden que es un proceso destructivo. Yo voy destruyendo el número a medida que lo separo. ¿Sí? Cuando yo finalizo la separación de dígitos, el A me va a quedar en 0. Y después, ¿cómo hago para comparar? ¿Cómo hago para preguntar si el A era igual a su inverso? Si el A ya me quedó en 0. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado ahí. Entonces, yo lo resguardo al número y ahora hago la separación de dígitos. Teníamos un B. Bueno, acá el B es en lo que no se confunda con este. Lo llamemos A inverso. ¿Sí? En un principio el A inverso vale 0. ¿Sí? Que en el diagrama, como digo, se llama B. Por cada número, el inverso se reinicia. Comienza con 0. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Con el mod, ¿sí? Acá lo simplifiquemos. Pongamos que el dígito es el mod entre AUX y 10. ¿Sí? En un primer momento vale 4. ¿Sí? Entonces, esto vale 4. Este 4 tiene que pasar a ser el dígito más significativo del número inverso. Entonces lo que se hace es multiplicar al número inverso por 10 y sumarle 4. ¿Sí? En este caso. Se le suma 4. ¿Cuál es el resultado de 0 por 10? 0. Y 0 más 4, 4. Entonces ahí pasó a estar el 4 en la posición, digamos, más, en la primera posición del número, ¿sí? Ya que es el primer dígito que extraje. En la siguiente instrucción, que era esta, AUX igual a div entre AUX y 10, es cuando se actualiza el número, es decir, se le saca este número, se le saca el último dígito. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Seguir separando dígitos, ¿sí? Separo el 8, entonces el 8 va a parar acá. ¿Qué era el cálculo? Era el inverso por 10 más el dígito, que va a ser 8. ¿Cuánto es 4 por 10? 40. Entonces, acá 48. ¿Sí? Exacto. Entonces, el 40 más el 8 va a ser 48. Entonces, los dos últimos dígitos ya los invertí bien. Me quedan más dígitos. Se actualiza el AUX. Saco el dígito, que es el 2. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago?
la misma fórmula, multiplico el inverso por 10, y le 21. sumo el 2. ¿Cuánto es 48 por 10? 480. Se van fijando que siempre se va agregando un 0 a la derecha del número. Esto es para dejarle el lugar a este dígito que se está sumando. 480. Exacto, entonces ahora voy con el 482. Listo, pude invertir estos dos números. Se actualiza el AUX, me queda en 1. Separo el dígito, 1. Multiplico por 10, le sumo 1. 482 por 10, 4820. Más 1, 4821. Listo, el AUX se vuelve 0. Como acá en el ciclo me decía, mientras AUX es distinto de 0, se corta el ciclo. ¿Qué voy a hacer acá? Pregunto, ¿A es igual a B? 1284 es igual a 4821. No. Por lo tanto, iría por el lado del falso, no hace nada, no lo cuenta y no hace nada. Ingresa el siguiente número, ¿sí? Si nosotros hacemos con un número capicúa, como dije, el 1221, y seguimos el mismo proceso, me va a dar el 1221. Como este número es igual a su inverso, entonces, efectivamente acá, esta condición me va a dar verdadera, y lo cuento. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda sobre separación de dígito? Yo lo que no entendía es el tema de cómo usar las banderas. ¿Cómo usar la bandera? Bien. Bueno, acá estamos haciendo uso de una bandera. No es una bandera como tal, digamos, como le explica la teoría, como la bandera de control. ¿Para qué usamos las banderas? ¿Sí? Como digo, en este caso estamos usando como una bandera, pero es como una bandera contador. Las banderas las vamos a utilizar cuando nosotros queremos marcar un determinado suceso que está pasando en el algoritmo. Por ejemplo, en este caso, a mí, por ejemplo, me gusta, y yo esto lo hago siempre hasta el día de hoy, a las banderas llamarlas con un determinado nombre que resulte representativo. Porque así resulta más fácil entender qué está haciendo esa variable o cómo funciona esa bandera. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos acá trabajando con los capicúas, a mí me resultaría útil, o lo entendería mejor, tener una bandera que se llame, por ejemplo, hay capicúas. Esto lo pongo en 0. En 0 significa que eso es falso, ¿sí? Entonces yo pregunto, es como si yo hiciera una pregunta. ¿Hay capicúas? Y esto me retorna falso, porque es un 0. Entonces, no. Entonces, por ejemplo, en el momento en que yo ingresaría acá, ¿sí? Entonces, por lo menos ya hay un número que cumple, que es igual a su inverso, es decir, que por lo menos ya hay un capicúa, yo cambiaría este valor de la bandera a 1. Entonces, la próxima vez que yo haga esta pregunta, es decir, ¿hay capicúas? Esto me va a devolver 1, ¿sí? Entonces, verdaderos. Hay capicúas. Entonces, después lo que yo puedo hacer es, a ver, voy a reutilizar esto. ¿Sí? Lo voy a hacer a la mitad. Entonces, yo lo que puedo hacer es, como puede suceder casos, y yo repito lo que dije antes, todo algoritmo tiene que tener una salida. Puede suceder casos en el cual mi algoritmo no, o el usuario no me haya ingresado ningún número capicúa, puede pasar perfectamente. No me puedo quedar, digamos, con las manos vacías y que mi algoritmo no muestre nada, ¿sí? Porque perfectamente mi consigna puede haber dicho determinar los números capicúas y mostrar los números capicúas. Pero ¿qué pasa si no hubo capicúa? No mostró nada del algoritmo. Entonces, esta bandera me va a servir para preguntar al final de mi algoritmo, ¿sí? Es como si yo hago esta pregunta, el capicúa, ¿sí? Lo vamos a dejar así de momento. Es como si ustedes estuvieran poniendo esta pregunta al último, ¿sí? ¿Hay capicúa? ¿Sí? ¿Hubo algún capicúa? ¿El usuario me ingresó algún capicúa? Si es así, entonces no haría nada, ¿sí? Porque ya los mostré.
Si no es así, lo que tendría que hacer es mostrar un cartel que diga no hay No es cartel. entre comillas, profe. ¿Cómo? ¿No será mejor entre comillas esa pregunta? Sí, pero es a nivel de ejemplo, digamos, ¿sí? No es así como se lo pueden diagramar, ¿sí? No lo estoy haciendo, digamos, como para que funcione, ¿sí? Lo estoy para el nivel, para la parte explicativa solamente. Pero como una buena práctica de programación es que siempre las cosas, no podemos dejar el lado verdadero sin nada, lo que generalmente se hace es invertir esta pregunta. Es decir, si no hay capicúas. Entonces, si no hay capicúas, lo que yo puedo hacer es, como digo, esto es a nivel de ejemplo para la explicación. ¿Sí? Yo puedo negar esto, que sería, a ver, la negación. ¿Dónde está el símbolo? Ahí está. Sería eso, ¿sí? Símbolo de la negación matemática. Entonces, si yo niego esto, entonces ahora la pregunta iría acá. Si no hay capicúa, entonces significa que el usuario no me ingresó ningún capicúa efectivamente, entonces tengo que mostrar algo. Informar por pantalla, decir, che, no hubo ningún capicúa, no te puedo mostrar nada, porque no ingresaste ningún capicúa. Efectivamente, ¿cómo se pone esta pregunta? ¿Sí? Si hay capicúa es igual a 0. ¿Sí? Es decir, si hay capicúa me retorna 0, significa que no hubieron capicúas. Entonces se muestra este cartel. ¿Sí? Es como si yo estuviera preguntando, ¿hay capicúas? Esta pregunta me devuelve falso, no hay capicúas. Entonces, tengo que convertir de alguna manera esta proposición lógica en verdadera. Entonces yo digo, hay capicúa es igual a 0. Es decir, si la pregunta hay capicúa es igual a falso, entonces muestro efectivamente el cartel. Y esto con cualquier tipo de bandera de tipo de control. ¿Sí? Por ejemplo, si hay primos, ¿sí? Si mi algoritmo necesita determinar, no sé, hacer alguna especie de proceso con números primos y el usuario no me ingresa ningún primo, yo al final del algoritmo tengo que preguntar, che, ¿hay primos? Porque si hubieron primos, listo, me los mostré, hice lo que tengo que hacer. Pero si no hay primos, no se realizó ningún procesamiento, entonces yo tengo que informarle al usuario eso, tengo que decir, no me ingresaste ningún primo, entonces no pude hacer nada porque no me ingresaste ningún primo. ¿Sí? Así con cualquier condición, con cualquier algoritmo que pueda no mostrarme salida. Y esto es lo que yo les corregí mucho en los ejercicios obligatorios, de que muchas personas se olvidaban del caso, por el lado del fracaso. ¿Sí? Esto se llama, ¿qué pasa cuando fracasa el algoritmo? Es decir, cuando no hay primos, cuando no hay capicúas, cuando no hay números que cumplan con tal condición, hay que chequear ese fracaso. Es decir, no me ingresaron primos, no me ingresaron capicúa, no hay números que cumplan que la suma de su dígito sea par, por ejemplo. ¿Sí? Siempre hay que chequear eso. ¿Sí? Porque hay que analizar todos los casos. ¿Sí? Los casos de prueba también. Siempre intenten hacer casos de pruebas externos, no los casos de pruebas básicos o casos de pruebas que uno sabe que va a funcionar. Prueben caso de prueba con el número 0, en caso de que, por ejemplo, sean números enteros. Caso de prueba en el cual, como digo, en este caso no hay capicúas, no hay primos, en el cual la suma de los dígitos sea impar y el ejercicio me pide todo par. ¿Sí? La idea es romper el algoritmo, por más feo que suene. Hay algo que siempre a mí me decían los profes, que es, uno se tiene que alegrar no cuando el algoritmo funciona. Uno se tiene que alegrar cuando el algoritmo no funciona. Porque ahí es cuando encontró un error y es capaz de solucionar ese error. Porque cuando uno le da caso y el algoritmo funciona, y bueno, parece que funciona, pero no estoy probando todos los casos, no sé si funciona de manera genética para cualquier caso. En el momento en que yo encontré un caso en el cual no funciona, buenísimo, o sea, encontré el fallo del algoritmo y sé por ahí dónde puede estar pasando y lo puedo solucionar. ¿Sí? Así que es algo que yo siempre digo, que no hay que tener el miedo al romper los algoritmos, a encontrar el error. No hay que conformarse con los algoritmos que uno hace, siempre hay que encontrar el fallo. ¿Sí?
hasta No me que pasaba. sea un algoritmo casi perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió el tema de banderas o Sí, de 10? Sí, sí. Sí, perfecto. Como digo yo, a mí, yo siempre, porque uno generalmente el tema de banderas lo llama, por ejemplo, B, o band, o B1, B2. A mí me gusta, eso, esa parte de van 1, van 2, así como dice usted, la cabeza me estalla. claro, el band 1, band 2, eso es lo mismo que lo que yo expliqué acá, nada más que le cambiamos el nombre de la bandera. En vez de que se llame Capicúa, se llama band 1. ¿Sí? Por eso digo, cuando utilizamos estos nombres genéricos, generalmente causa confusión, porque nosotros decimos, ¿y qué está controlando band 1? ¿Qué está controlando band 2? ¿Sí? En cambio, si nosotros ponemos, si no sé, cuando nuestro algoritmo tiene como 4 banderas, tenemos band 1, band 2, band 3, band 4, y tenemos que leer, por ejemplo, vamos al parcial, y tenemos que leer esas 4 bands, y perdemos como 20 minutos en saber qué está haciendo cada band, y digamos, molesta, ¿sí? Molesta. Por eso yo, sí, recomiendo y siempre, repito, yo incluso hasta el día de hoy lo programo así, a todas las banderas yo le pongo un nombre significativo, porque ustedes después, el día de mañana, y no saben el gusto que da cuando ustedes leen un código que está bien hecho, un código, un algoritmo que está bien descrito, que tiene las variables bien descritas, entonces ustedes al toque pueden deducir o pueden saber qué está haciendo ese programa. En cambio, si a ustedes les da un programa que tiene A, X, Y, B, B1, B2, B3, y no tienen ni idea qué está haciendo, ¿sí? Entonces siempre se entiende mejor, por ejemplo, con esto. Hay primos, por ejemplo, ¿sí? Si hay 1 significa que ya hay primos. Si hay 0 significa que no hay primos, ¿sí? O pueden usarlo como en este caso del ejercicio del parcial Kant, Capicúas, ¿sí? Porque el C también, generalmente, bueno, el C se asocia con la variable de contador, pero por ejemplo a veces es más representativo Kant Capicúa, es decir, hay 0 Capicúas, y si Kant Capicúa es igual a 3, yo apenas lo leo, digo, listo, hay 3 Capicúas. O sea, no me tengo que poner a hacer una revisión, un estudio profundo del diagrama, ¿sí? Esto es más como, digamos, consejo mío, consejo de la experiencia mía, cuando vayan el día de mañana a programar, cuando pasen a la siguiente materia, que vayan adquiriendo por ahí este tipo de prácticas, porque así es mucho más sencillo programar, mucho más sencillo entenderlo, ¿sí? Y muchas veces van a tener que topar programas de otras personas y como digo, no saben el gusto que es leer un programa que está bien hecho. Bien. Más consultas. Si tienen más consultas sobre esto, aprovechen. Yo creo que no tengo ningún. No sé si Profe, diga. ¿podemos ver el ejercicio 3 3D. del parcial? Todo el parcial. El ejercicio 3, Sí, el sí. 2 y el 3, lo vamos a dejar para los próximos talleres. El objetivo es ir de menor a mayor, ¿sí? Yo sé que hay muchos que quizás por ahí les fue bien en variable simple y les fue mal en la parte de vectores, por ejemplo, o de... el tercer ejercicio era hacer un diagrama, ¿sí? Profe, ¿Cómo? yo quería hacer una pregunta. El trunk el trunk sirve para buscar la parte entera que no de los números que no. Exacto. El trunc es eso, truncar, ¿sí? El trunc viene de la palabra truncar, que es cortar, es como podar el número hasta la coma, ¿sí? Si yo tengo trunc 15, y un montón de dígitos, ¿sí? El trunc que me devuelve el 15, es decir, me trunca, me poda, me corta hasta el 15, ¿sí? Perdón, ni siquiera el punto, hasta el 15.
¿sí? Ahí se confunde el trunc, el ABS. El ABS lo único que hace es sacarle el signo, ¿sí? El ABS sería, yo le paso a ver. El ABS viene del valor absoluto, ¿sí? A veces es bueno entender el origen de los nombres de las funciones. A veces sería el mismo número, pero sin el signo, ¿sí? Nunca ABS, ¿qué más tenemos? El diff. Bueno, el diff, eso supongo que se entiende, cociente, resto. ¿Sí? Bueno. Sí, yo sé que muchos quieren ver el ejercicio 3. Si quieren podemos ver consultas, pero lo que pasa es, como digo, el objetivo es que no veamos todo hoy, porque si no nos quedamos sin contenido para el resto de los talleres, ¿sí? Bueno, yo al 3, el del parcial 3 no llegué, solamente hice el 1 y el 2. Porque Claro. el 3 no lo había estudiado, porque había que armar el diagrama y hacer los casos de prueba. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí, por eso digo, vamos a ir de manera progresiva, porque hay chicos que le fue mal en el ejercicio 1, le fue mal en el ejercicio 2 y le fue mal en el ejercicio 3. Entonces, vamos a ir desde lo que fue, de lo que es variable simple, ¿sí? Porque además quiero, al final, digamos, de este taller, les voy a subir el ejercicio al foro para que ustedes vayan trabajando durante la semana. Repito, quizás para los que entraron tarde, no es obligatorio la solución de este ejercicio. Háganlo lo que sientan que necesitan hacerlo, lo que quieran practicar más, Sí. y quieran resolverlo. Y quizás algunos, o algunos desaprobaron y les fue bien el ejercicio 1, bueno, no, si quieren no lo hagan. Porque no me voy a poner a corregir uno por uno, sino que voy a ver un vistazo general, y así hacemos un cierre del ejercicio el próximo viernes. ¿Sí? Sí. A mí me interesa esta carrera, porque a mí yo desde chiquito yo quería saber a programar. Buenísimo. Eso, me encanta que haya chicos que le interese la carrera. Es una carrera bella, hermosa. ¿Sí? No porque la estudie, pero es así. Sí. Sí, sí. Como digo, a mí también, bueno, este año no tuve la oportunidad, este año se dictó distinto la materia a lo que fue el año pasado, cuando recién comenzó la pandemia. Este año tuvimos un poco más preparados. Yo generalmente años anteriores siempre tengo un grupo de Telegram con varios de los chicos que me tocaba a mí en una comisión, y siempre me gustaba dar los viernes tener como una especie de charla libre por el grupo, decir, bueno, ¿por qué eligieron la carrera? ¿Por qué? O sea, como le decía al principio, a mí me gusta generar ese ambiente de confianza para que ustedes se sientan libres de preguntar lo que quieran, de no tener miedo a preguntar, ni siquiera tenerme miedo a mí. O sea, yo no los voy a retar ni nada, ni ningún profesor los va a retar. O sea, yo soy una persona prácticamente de su edad, y generemos esa confianza. Ustedes me digan, Facu, tengo esta consulta, no puedo hacer este ejercicio, ayúdame, o no entiendo esto, dame una mano, y yo, sin ninguna duda, los voy a ayudar, ¿sí? Entonces no tengan miedo a eso, no tengan miedo a abrir los micrófonos, no tengan miedo a preguntar por el chat. Con eso no hay problema, digamos, ¿sí? Yo al comienzo tenía miedo de hablar. Todo bien. Sos el que está llevando la clase prácticamente vos, ¿sí? El único que está hablando. Y me gusta eso, ¿sí? Me gusta. Bien. Si no hay ninguna otra duda puntual, si quieren vemos un ejercicio más de esto del parcial. Les voy a dar la oportunidad de elegir cuál quieren que vean, si a alguno se le atoró un poco más que otro. Por ejemplo, tenemos, bueno, este ya lo vimos, de los capicúas. Tenemos este que me dice de las notas de los alumnos, ¿sí? Que se impide la cantidad de aplazos y promedio de notas. Después tenemos el de, se pide mostrar aquellos que son primos y el promedio de la cantidad de divisores de todos los números que no son primos. Después, ¿sí? Ese sería, lo califiquemos como el 2. A ver, pará. Ahí Gustavo me dice ese. Bien. Este sería el 1.
¿Sí? No sé si se puede hacer encuesta acá, pero... Bueno, ese sería el 1. El que ya vimos. El 2 es el de las notas. El 3 es el de los primos. El 4 es el de los... Determinar el tamaño de la mayor serie ascendente de dígitos. Y el 5 sería mostrar todo número natural de 2 cifras que sean perfectos. Y después estos son seleccionar los errores, que bueno, esto lo vamos a dejar, no me interesa tanto ver eso. Gustavo me dice ese, el de los primos, creo que es, ¿no? Confirmame si era ese. Bueno, acá dice Belén el 4. Sí, El 1, el 2, el 3 era de los primos. Bien. Belén dice el 4, el de los números perfectos. Si quieren ver los dos, si están dispuestos a quedarse un poquito más de tiempo, ¿sí? Ok. Si quieren ver los dos, el 2 y el 4, ¿sí? Así ya les explico en qué va a consistir la actividad de la semana. Veamos vemos el todo, 2. profe. ¿Cómo? Vemos todo. Sí, me encantaría verlo todo, pero como digo, sí, la clase está generalmente pautada para 2 horas, ¿sí? Pero como yo decía al principio, yo entiendo, y me pasa a mí, que llega un punto en el cual, bueno, acá Tamara también dice todos, llega un punto en el que quizá todos se desconcentran y ya no prestan atención, pero bueno, si no da tiempo, veamos todos, porque 2, 3, 4, bueno, si quieren veamos todos. El 2 me dice, bueno, el 2 creo que nadie lo pidió, o sí, o quieren que lo veamos al 2. Avísenme, a ver, los veo. Dos. El 2 es el de las notas. Va, no sé si alguien El me 4, quiere. ¿cuál es? Disculpa. El 4 es de los números perfectos. Mostrar todos los números Ajá. naturales de 2 cifras que sean perfectos. A mí me El tocó el de 2, arriba, pero ¿cuál? ese es el de serie. El de serie ascendente. Ok, lo vemos en un rato. El 2 yo creo que... Bueno, el 2... No es tan Bueno, sí, necesario. hay una confusión con... A ver, lo hagamos bien. Lo voy a escribir por el chat, a ver. El 2. El 2 es de las notas de alumnos. ¿Sí? El 3 es el de primos, vamos a llamar así, y divisores. ¿Cuál más? El 3, 4, serie ascendente. Después tenemos el 5, números perfectos. Bueno, con el 6 y 7 no me llama mucho verlos. Me interesa ver más esto. Vemos los 4, vemos 2, vemos 3, no vemos ninguno, nos vamos a la casa. El 4 me interesa. El 4 sería, bueno, profe, no entiendo si el 4. El 4, vemos el 4. El 4, a ver, ya me perdí incluso yo, serie ascendente. Bien. ¿Qué onda, Cele? Me dice, dado un número natural, determinar el tamaño de la mayor serie ascendente de sus dígitos, analizando el número de derecha a izquierda, es decir, desde la unidad hacia la decena. Bien. Vamos a verlo antes de ver el diagrama con un ejemplo. A mí me da un número. Bueno, sí, un número. A ver, sí, un número. Pensaba que me daba una lista. Es un solo número. Le vas a poner muchos dígitos porque el chiste, digamos, del ejercicio es que este número tenga muchos dígitos para analizar su serie ascendente. Veamos este caso. Voy a copiar este número. Y igual a... Uy, se hizo chiquito. Ahí está. Este número enorme.
¿Qué me dice el ejercicio? Yo tengo que ir separando dígitos, ¿sí? Porque, a ver, ya con la misma frase, digamos, o el mismo enunciado me dice la mayor serie ascendente de sus dígitos. Cuando prácticamente en cualquier enunciado ya nombra la palabra dígitos, es porque seguro está metida una separación de dígitos interna. Entonces lo que yo tengo que ir haciendo es ir viendo series ascendentes. ¿Qué es una serie ascendente? Es números que van, digamos, creciendo. Por ejemplo, esto es una serie ascendente. Por ejemplo, serie 1 es la serie que tiene el número 4, 16, 23, 47, 50, por ejemplo. ¿Por qué es una serie ascendente? Porque sus números van ascendiendo en valor, van creciendo, ¿sí? Otra serie, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5. Esa es otra serie. ¿Cuándo se corta la serie? Cuando hay un valor que es menor. Por ejemplo, si yo acá le pongo el número 49, esta ya no es una serie ascendente. ¿Por qué? Porque acá los números van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo, pero acá cae. Va del 50 al 49, vuelve para atrás. Entonces, esta serie ascendente, ¿sí? se corta ahí. Y acá empezaría otra serie. Por ejemplo, si yo acá tengo 49, 89, 90, y acá viene el 1 y el 2, acá tengo una serie, la voy a marcar acá, por ejemplo, con amarillo. Acá tengo otra serie, voy a marcar con verde. Y acá otra serie que voy a marcar con gris, por ejemplo. ¿Sí? Eso es la serie ascendente, es decir, números que van creciendo hasta que encuentro uno que ya no crece más. Del 50 caigo al 49. Entonces acá empieza otra serie, del 90 caigo al 1 y acá empieza otra serie. Entonces lo que me dice el ejercicio es ir determinando esas series, pero de derecha a izquierda con los dígitos. Entonces yo tengo el 1, ¿sí? Veo el siguiente número, el 2. ¿Sí? Perfecto, ahí tengo una serie ascendente de 2 números, porque después del 1 le sigue el 2. Recuerden, estamos leyendo de derecha a izquierda. Después del 2 le sigue el 3. Listo, ahí tengo una serie ascendente de 3 números. Y después sigue el 2. ¡Pum! Se cortó la serie ascendente. Entonces, acá tenemos una serie ascendente. Y acá le vamos a poner, miren, vamos a insertarle acá abajito. ¿Dónde está? Cuadro de texto. Cuadro de texto. Inserta cuadro de texto. Insertar forma. Cuadro de texto. Acá. 3. ¿Sí? Le voy a poner acá arriba. 3. ¿Qué hace referencia a ese 3? Que esa serie ascendente tiene 3 números. ¿Sí? El 1, el 2, el 3. Vuelvo a contar, ¿sí? Es como que se reinicia el contador de serie ascendente. Entre comillas, ya vamos a ver por qué. 2. Ahí tenemos una serie ascendente de un solo número, ¿sí? Una serie ascendente también puede contener un solo número. 4. Listo. Se sigue respetando la serie ascendente. 5. Se sigue respetando. 6. Seguimos estando en la misma serie ascendente. 7. Seguimos estando en la misma serie ascendente. Se cortó porque ya no tengo más números. Entonces, acá con este color vamos a poner, tenemos otra serie ascendente, pero esta vez de 5 números. ¿Sí? Entonces acá le vamos a poner el número 5. ¿Cuál de las dos series ascendentes tiene mayor cantidad de números? Esta, de 5. Entonces si nosotros volvemos al ejercicio, me dice que la salida es efectivamente 5. ¿Por qué? Porque encontré una serie ascendente que tiene 5 elementos. El 2, el 4, el 5, el 6 y el 7. Siempre leyendo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la separación de dígitos es de derecha a izquierda. ¿Sí? Si nosotros vemos este caso, el 3, 3, 3, me dice que la salida es 3. ¿Por qué? Porque en la serie ascendente también se cuentan los números iguales. Si acá en vez de un 5 tendríamos un 4, no se corta la serie ascendente ahí. ¿Sí? Es decir, la serie ascendente consiste en ir encontrando los números mayores o iguales al que tengo anteriormente. Entonces, como este 4 es igual al que tenía antes, todavía nos mantenemos en la misma serie. Y así sucesivamente. ¿Sí?
Entonces, si nosotros volvemos al ejercicio y vemos ahora cómo lo realiza el diagrama, vemos que nos ingresa el número i. Y serie es igual a 1. ¿Qué quiere o qué representa la variable serie? Representa la cantidad de números de la serie actual. Nosotros vamos a estar en una serie por vez. Es decir, en un momento dado vamos a estar en esta serie. En otro momento dado vamos a estar en esta serie. Y en otro momento en otra serie, ¿sí? Entonces, en la serie en la cual estamos actualmente contando, en esta variable serie se guarda la cantidad de dígitos o la cantidad de números que tiene esa serie hasta ese momento. ¿Por qué es 1? Porque lo que se hace es separar el primer dígito afuera del ciclo, ¿sí? El primer dígito, que sería este 1, se separa afuera del ciclo. Entonces ahí decimos que ya estamos parados sobre una serie, que es esta serie 1, 2, 3, ¿sí? Pero que por ahora solamente conocemos al 1, es decir, es como si no miráramos lo que hay después porque no lo sabemos. Actualmente estamos parados en la serie que tiene el elemento 1 y cuya cantidad de elementos es 1, ¿sí? Por eso el serie empieza en 1 y el dígito se lo extrae afuera del ciclo, en la variable aux, y se actualiza el i. Entonces el i ahora pasa a valer esto, ¿sí? Ahora sí entramos en el ciclo de separación de dígitos. Separamos el siguiente dígito. ¿Cuál sería el siguiente dígito? El 2, ¿sí? Separamos el siguiente dígito y ¿qué preguntamos acá? Si ese dígito es mayor o igual al dígito que yo había sacado anteriormente, que era el 1. Entonces, si ese dígito es mayor o igual al dígito que yo había extraído anteriormente, aumenta el número de la serie, ¿sí? Es decir, ahora, actualmente esta serie que estoy viendo tiene 2 elementos. El 1 que yo tenía antes, ¿sí? Y el 2. ¿Qué se hace por el lado del falso? Y es lo que había que completar. ¿Qué pasa si ese número que yo encontré ya no es mayor o igual que ese número anterior? ¿Qué significa que no sea mayor o igual? Que yo llegué al final de la serie. Es este caso, por ejemplo. Y saco el siguiente dígito, que es el 2. Yo pregunto, ¿2 es mayor o igual que 3? Me va a dar falso. Entonces significa que yo, esta serie, listo, llegó a su fin. Ya no puedo seguir aumentando números en esa serie porque se terminó ahí. Entonces lo que tengo que determinar es si esta serie que yo encontré acá tiene más elementos que alguna otra serie que yo había encontrado antes. No sé si se entiende. Es un componente de determinación de mayor, ¿sí? Pero ahora aplicado a series. Si yo esta serie, ¿sí? Acá anteriormente dijimos que las series empezaban en 1, digamos. Este 3 empezaba en 1. ¿Sí? Bueno, en realidad sería acá. ¿Sí? Sí. Este 3 empezaba en 1, después aumentaba 2, después aumentaba 3. Se topó con el 2, se cortó la serie. Entonces, como se cortó la serie, como digo, hay que hacer un componente de determinación de mayor. Si esa serie es mayor a cualquier otra serie que yo haya encontrado antes. ¿Dónde se guarda la cantidad de elementos de la mayor serie? En my. Por eso empieza en 0, ¿sí? Porque no hay ninguna serie que empiece con 0 elementos, ¿sí? Porque ya de entrada le estamos diciendo que la serie ya empieza en 1. Por eso hacemos la separación de dígito afuera, del primer dígito. Entonces, en my se va a guardar la cantidad, de elementos de la mayor serie. Entonces, componente de determinación de mayor. Si la serie que yo acabo de encontrar, ¿sí? Si la serie que yo acabo de encontrar es mayor que la mayor serie, encontré una mayor serie entonces. Encontré una serie que tiene más elementos, ¿sí? Si la mayor serie hasta ese momento, ¿sí?, tenía 2 elementos y encontré una de 3, por el momento la mayor serie ahora va a tener 3 elementos. Entonces, ¿qué hago? Actualizo my con esa cantidad. Y si no, no hago nada. ¿Por qué? Porque si yo tenía, por ejemplo, una serie que tenía 4 elementos
y la serie que acabo de encontrar tiene 3, no me sirve, porque ya hay una que tiene más. ¿Y qué se hace? Se resetea el serie. Se resetea la cantidad de serie. ¿Por qué? Porque estoy por entrar a otra serie. Como estoy por entrar a otra serie y ya saqué el primer dígito de esa serie, en esta instrucción, entonces esa serie ya tiene un elemento, ¿sí? Es decir, ya cambié de serie. Bien. Ahora, en la sección 2 lo que se hace es una pregunta de si serie es mayor que mayor. Bien, ¿por qué se hace esta pregunta? ¿Qué puede pasar en este caso? Por ejemplo, este es el caso perfecto. Este es el caso de prueba perfecto. Yo determiné esta serie de 3. Como 3 es mayor que 0, que es como se inicializó my, entonces esta va a pasar a ser la mayor serie. Entonces acá le vamos a poner my. ¿Sí? Vamos a decir que esta es la mayor serie. ¿Sí? Pero ahora acabo de cambiar de serie. Entonces empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y me quedé sin número. ¿Qué pasó acá? Se terminó el ciclo. Pero ¿en qué momento entonces? Porque acabo de encontrar una serie mayor. ¿Y en qué momento yo voy a actualizar ahora el mayor? Si la determinación de mayor está por lo del falso y se me terminó el ciclo, ¿qué pasa con la última serie? ¿Sí? La última serie del número. ¿En dónde determino si es mayor que el mayor? Afuera del ciclo. ¿Sí? Ya que la determinación de mayor la estábamos haciendo por el falso, y en el caso de que la última serie sea mayor que la que ya tenía antes, tengo que volver a preguntar afuera del ciclo. ¿Qué pasó con la última serie que yo calculé? ¿Sí? La última serie del número. Y vuelvo a hacer la misma pregunta que está acá, más o menos parecida. ¿Sí? Si la serie que yo acabo de determinar, que es la última, es mayor que la mayor serie hasta entonces directamente la muestro. ¿Sí? Porque ya al ser la última serie, ya no tengo que hacer más igual a ser y ser igual a 1. ¿Sí? Porque yo ya sé que no hay más series. Entonces lo último que hago es, listo, la muestro. Y si no era mayor, muestro la mayor. ¿Sí? Muestro la mayor cantidad sería. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso de determinación de serie de la mayor, como dice acá, serie ascendente de sus dígitos? Si fuera descendente sería al revés. ¿Se entendió? Al contrario, sí. Sí. ¿O hace falta que me haga más lento alguna parte? Yo sí entendí. Los escucho, los leo. Así tomo un poco de agua. Bueno, que calla otorga, entonces supongo que se entendió. Vamos a ver los casos incorrectos, porque no, estaban mal. ¿Sí? Acá me decía la primera opción incorrecta, serie mayor que my. ¿Sí? Esa pregunta estaba bien. ¿Sí? Porque por el lado del falso, yo tenía que preguntar si esa serie que acabo de encontrar era mayor que la serie mayor anterior. Esto está bien, también, my igual a serie. ¿Qué es lo que está mal? Que solamente estoy actualizando la serie por el lado del falso. Es decir, solamente estoy reseteando la serie en el lado del falso. ¿Qué pasa si yo no la reseteo también por el lado del verdadero? Esta serie, que está valiendo 3, ¿sí? Dio que era mayor que 0, entonces hasta ahora es la mayor serie. Entonces va a seguir contando. Va a seguir contando 4, 5, 6, 7, 8. Está mal. ¿Por qué? Porque yo ya cambié de serie. Por eso esta respuesta está mal. Porque la serie se tiene que resetear, tanto para el lado del verdadero como para el lado del falso. La sección 2 estaba correcta, pero esta opción 2 era incorrecta porque la que estaba mal era la sección 1.
La opción 3 también está incorrecta porque la sección 1 es lo mismo que acabo de explicar y porque la sección 2 también está incorrecta. ¿Sí? Porque acá lo que hace es, si la serie es menor que my, muestra my. ¿Sí? Y, esperen. Claro, porque me dice, a ver, esta era, ¿no? Perdón, esta creo que estaba bien. Esta sección 2 creo que está bien, porque dice, si la serie que yo acabo de calcular tiene menos elementos que my, entonces muestro my. Si no, muestro... Esta está bien, ¿sí? La que está mal es esta. O sea, esta está bien, nada más que está invertida la pregunta que acá. ¿Sí? Está al revés. Pero de igual manera está bien. Si se fijan, está invertida la condición, pero también están invertidas los verdadero y falso. Pero la que está mal es esta, que es lo mismo que vimos acá. Y bueno, ninguna opción es correcta tampoco. ¿Cuál era el profe que dijo que está mal? La primera que vimos está bien, que es esta opción correcta. ¿Sí? En la opción 2, la que voy a ver con rojo, está mal, ¿por qué? Porque esta sección 1 que iba al lado del falso está mal porque el serie se tiene que actualizar tanto para el lado del verdadero como para el lado del falso. ¿Sí? Y solamente se está actualizando acá para el lado del falso. Entonces, en este caso, la sección 1 sería la incorrecta, pero la sección 2 estaría correcta. Y la opción 3 también estaría incorrecta, junto con la sección 1, porque la sección 1 es lo mismo que vimos acá. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Y la sección 2 también estaría correcta. Más allá de que esté invertida la condición que la opción correcta, pero la condición está invertida, pero también están invertidos los verdadero y falso. ¿Sí? Acá está my, acá está serie, acá está my. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. De 10. ¿Alguna consulta más con este ejercicio? Díganme qué otro ejercicio creen que vean. No sé si quieren que vean el de los primos divisores. El de la nota de los alumnos, que es el 2. Ese es sencillo. Pero yo había visto, creo que en el grupo de Telegram, se había armado, creo que una especie de confusión, que algunos chicos pensaban que ese ejercicio estaba mal, no sé si mal formulado, estaba mal, digamos, la opción que es marcada como correcta en realidad era incorrecta. Lo veamos rápidamente. Este me dice que tengo una cantidad no conocida de alumnos, de notas de alumnos, y de exámenes de su carrera. Bueno, las notas son valores naturales de 1 a 10. Y me dice que la nota se aprueba si está entre 4 y 10, ¿sí? El 4 incluido. Y se pide mostrar la cantidad de aplazos y cuántos alumnos reprobaron. Y acá estaba un poco la confusión, que era el promedio de las notas sin considerar aplazos. Veamos la sección 1. La sección 1 correcta era esta. ¿Sí? Como era un ciclo condicionado, porque era una entrada cantidad no conocida, yo tenía que llevar la cuenta de cuántas notas iba cargando, y esto se llevaba en una variable llamada i. Y me decía que si la nota era mayor o igual que 4, acá lo que hacía era contar los aprobados. ¿Sí? Y iba acumulando esos aprobados en una variable llamada acum. ¿Para qué esto? Para después calcular el promedio. Después lo que hacía, bueno, era pedir de vuelta la nota, y acá calculaba los aplazos. Los aplazos es igual a la cantidad total de notas menos los aprobados. ¿Sí? Es una fórmula básica. Si yo tengo 20 chicos en total, de los cuales
15 aprobaron, entonces 20 menos 15 es 5, que son los restantes que no aprobaron. Entonces, la cantidad de chicos que desaprobaron era I menos la cantidad aprobada. ¿Y cómo se calculaba el promedio de las notas sin considerar aplazos? Ahí estaba un poco la confusión. Sin considerar los aplazos significa que se tiene que sumar las notas aprobadas dividido la cantidad de alumnos aprobados, no la cantidad total de alumnos, ¿sí? Si yo tengo 15 alumnos aprobados, yo tengo que sumar las notas de esos 15 alumnos y dividirlo entre 15, no entre los 20 en total. Si no, me va a dar una nota errónea, digamos, un promedio erróneo. Entonces, el promedio se calcula como la acumulación de esas notas sobre los aprobados. Acá puede haber una cuestión que sí se las puedo discutir, ¿sí? Que sí se las puedo discutir. Y es que, ¿qué pasa si no hay aprobados? ¿Sí? El ejercicio no dice nada sobre que sí o sí por lo menos tiene que haber un aprobado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no hay aprobados? ¿Sí? Veamos el escenario más pesimista, ¿sí? Nadie aprobó. ¿Qué pasa? Este promedio no se puede calcular, porque aprobado va a ser igual a 0. Entonces, esto va a dar un error. Entonces, aquí sé si lo puedo discutir. Los puede entender a algunos que hayan marcado la opción de ninguna es correcta, ¿sí? Porque me acabo de dar cuenta, me acabo de acordar que acá hay un problema. ¿Qué pasaba si la cantidad de aprobados era 0? Así que bueno, a los que le haya tocado ese ejercicio, lo pueden pelear, ¿sí? No sé si ya es demasiado tarde, pero... A ver. Bien, veamos uno más. No sé si me va a dar tiempo para ver todos, porque quiero meterme ya en lo que es para explicarles el ejercicio final, el ejercicio práctico de la semana e ir cerrando. Si quieren, veamos el de los primos y divisores. No sé si les parece. Sí. Ok. Sí, profe. Ok. Creo que era este. Sí. Bien, me dice el siguiente diagrama. Bueno, resuelve parcialmente el problema. Dada una cantidad no conocida de números naturales, se pide mostrar a aquellos que son primos y el promedio de la cantidad de divisores de todos los números que son primos. Hasta acá yo creo que se entiende, ¿sí? Me da una no conocida de números naturales y los que son primos los tengo que mostrar. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los que no son primos? ¿Sí? Los que no son primos. Tengo que calcular el promedio de la cantidad de divisores. Es decir, tengo que agarrar el número no primo. Veamos un ejemplo. Vamos a ver. Acá ya tengo mucho apunte. A ver, pongamos, yo tengo, veamos dos ejemplos de números no primos. El 15 y, por ejemplo, qué sé yo, el 36. Son dos números que no son primos. Como no son primos, no los tengo que mostrar, pero tengo que hacer otra cosa. ¿Qué me dice el ejercicio? Que tengo que calcular el promedio de la cantidad de divisores. Lo que voy a hacer es, en una variable, cant divisores, o voy a poner cant de 15. ¿Sí? Es decir, la cantidad de divisores de 15, esto es a cuestión, digamos, solamente para la explicación. Y voy a poner la cant de divisores de 36. ¿Sí? 15, ¿qué divisores tiene? ¿Sí? No sé si dice contar el 1 o no. Creo que sí, o no. A ver. Creo que se cuenta desde el 2. Sí, porque en todas las opciones el PD... Sí, para la sección 1, si se fijan, todas las opciones el PD, que es el posible divisor. Perdón, no, este de determinación de primos. Para el falso, que era este... sí, se cuenta desde el 1. ¿Sí? Todos los divisores, inclusive el 1. Entonces, yo tengo el 15.
¿Qué divisores tiene el 15? El 1. ¿Sí? 15 dividido 1, 15. El 3. 15 dividido 3, 5. El 5, ¿sí? 15 dividido 5 es 3, y efectivamente el mismo 15. Entonces me da que la cantidad de divisores de 15 es 4. Ahora, ¿qué divisores tiene el 36? Bueno, el 1, tiene el 2, el 3 creo que no, 3 por... no, creo que no. 8, Después tenemos el 4. 9. El ¿Sí? 3 sí, profe, 3 por 12 no es 36. Es verdad, perdón. Tiene razón. 3 por 12, efectivamente, 36. Ahora sí. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, 6 por 6, 36. Y ahí empezamos con el 9. 9 por 4, 36. El 12. El 23, no, el 18, ¿sí? 18 por 2, 36, y efectivamente el 36. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. ¿Sí? Entonces, el 36 tiene 9 divisores. Entonces, ¿qué me pedía el ejercicio? Me dice el promedio de la cantidad de divisores de todos los números no primos. Yo sé qué tenía que hacer. Como es el promedio, tengo que sumar una variable, por ejemplo, que se llame AQ o suma. Sumar el 4 más el 9. Esto es igual a 13. ¿Sí? ¿Y qué cantidad de no primos? Tenemos 2. ¿Sí? Tenemos 2 no primos y la cantidad de divisores, digamos, la suma de la cantidad de divisores es 13. Entonces, ¿el promedio cuánto va a ser? 13 dividido 2, ¿sí? Que este número es 6 y pico, ¿sí? Entonces, veamos cómo se resuelve. Ingresamos el primer X. Como es una entrada condicionada, siempre se ingresa el primer X afuera. Cantidad, a ver, acá tenemos varios contadores, ¿sí? Primero tenemos una bandera. Veamos el uso de la bandera, que es lo que veíamos temprano. El uso de la bandera que me va a indicar si hay o no primos, ¿sí? Ya que si no hay primos, no se muestran los primos, ¿sí? No hay nada que mostrar. Bien. Después tenemos un CD que me va a permitir hacer de este contador, ¿sí? Para cada número no primo, el CD va a ser de este contador. Es decir, me va a permitir almacenar la cantidad de divisores. Y el CANT me va a hacer de este contador, ¿sí? De la cantidad de no primos. ¿Qué me dice entonces? La sección 1, ¿qué es? Es el componente de separación de dígitos, ¿sí? Acá, si sabemos bien el componente de separación de dígitos, tenemos que saber cuál es. PD igual a 2, mientras el PD sea menor o igual que la mitad, y el X, y el PD no divida el X, aumentamos el PD. ¿Por qué este no es? Porque acá está invertido. Dice, si el PD es menor o igual que el mod, y el mod entre X2 me va a dar 0, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, el número sea par, o si el número es impar me va a dar 1, o sea, esto está mal. Y acá también, ¿sí? Y este también está mal porque le falta la segunda condición. Entonces, efectivamente, la opción correcta de la sección 1 es esta. ¿Qué preguntábamos al fin, después de hacer este ciclo que iba aumentando el PD? Si el PD, es decir, si el posible divisor de este número primo superaba la mitad, y además era distinto de 1 el número, significa que no encontré posibles divisores entre 1 o entre 2 y la mitad, entonces este número es primo. Si es verdadero, es primo, lo muestro y cambio la bandera, ¿sí? Esto es lo que decíamos al principio. Listo, una bandera es como si yo levantara una bandera y digo, encontré un primo, entonces cambio la bandera. Ya hay por lo menos un primo y mostré por lo menos un primo. Ahora, ¿qué pasa si ese número no es primo? Hago el proceso que me queda, que es esto de contar los divisores, sumarlos para después promediarlos. La opción correcta era esta primera, que me dice, encontré un primo.
Un no primo, perdón. Entonces, ¿qué hago? Aumento la variable cantidad. La variable cantidad me indicaba cuántos no primos había. Entonces, cant igual a cant más 1. ¿Y qué hago ahora? Encontrar todos los divisores de ese número desde 1 hasta el mismo número. Por eso voy con un ciclo incondicionado desde 1 hasta x, hasta el mismo número. Es lo que hicimos acá. Yo para el 15 fui desde el 1 hasta el 15 preguntando, ¿el 1 divide a 15? Sí, lo incorporo, o lo sumo, o lo cuento, mejor dicho. El 2 divide al 15, no, entonces no lo cuento. El 3 divide al 15, sí, entonces lo cuento. Entonces voy desde el 1 hasta el último. Y hago la pregunta esa que yo estaba haciendo recién. El x dividido 1 o dividido y es igual a 0, es decir, el y divide al x. Si es así, el resto tiene que ser 0, entonces cuento ese divisor. Si no, no lo cuento. ¿Por qué esta opción es incorrecta? Porque están invertidos los contadores, ¿sí? Porque después, si se fijan en la sección 3, seguramente, después lo vamos a ver. Acá están invertidos los contadores, ¿sí? El CD se cuenta arriba y el CANT se cuenta abajo. En este caso está incorrecto, ¿por qué? Porque la pregunta de la división está al revés. Acá, en vez de preguntar si el y divide al x, acá estoy preguntando si el x divide al y. Es decir, es como si estuviera preguntando 1 dividido 15. Y eso, el resto es 15, ¿sí? O sea, no tiene sentido. Bien, entonces nos quedamos con que la respuesta correcta es esta. Y para la sección 3, ¿sí? Es la de mostrar si efectivamente, en este caso, vamos a hacer uso de la bandera para ver si hubieron o no primos. Y vamos a tener que mostrar también el promedio de la cantidad de divisores. Vemos que la correcta es band igual a 0, lo que veíamos temprano. Si la bandera es igual a 0, o si yo la hubiera llamado hay primos, es igual a 0, significa que no hubieron primos. Entonces muestro un cartel que diga no hay primos. Y si la cantidad de divisores es mayor que 0, esto funciona como una especie de bandera contador, ¿sí? También es una especie de bandera, pero como decía, no tiene un valor 0,1, sino que es una bandera contador. Si la cantidad de divisores es mayor que 0, significa que hubo por lo menos un número que era no primo. Ya que si se hubiera mantenido en 0, significa que no hubieron números primos. No hubieron números no primos. Entonces, ¿qué se hace? Se muestra la división entre CD y CANT. Acá también podría haber preguntado por la variable CANT, ¿sí? Si la cantidad, acá, si la cantidad es mayor que 0, entonces ahí también podría haber cambiado este CD mayor que 0 por el CANT mayor que 0. ¿Por qué está incorrecta? Porque están invertidas las banderas, ¿sí? Recordemos que el band se utilizaba para determinar primos y el CD para cantidad de divisores. Acá se está usando al revés. CD se está usando para preguntar por los primos y band para la cantidad de divisores. Y no corresponde, no está bien. ¿Y por qué está incorrecto? Porque, porque están invertidos los carteles. Si se fijan, este está bien engañoso, porque las condiciones están bien, ¿sí? Ambas condiciones también, el band igual a 0, CD mayor que 0, pero fíjense bien en el cartel, en el mensaje que muestra. No hay números no primos. Y en realidad acá tendría que mostrar no hay números primos, ¿sí? Y acá muestra no hay números primos, pero tendría que mostrar no hay números no primos, ¿sí? Este está bien engañoso porque el error está en los mensajes, no en el diagrama en sí, digamos. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Ok. ¿Alguna consulta para ir cerrando? Yo tengo una consulta. Decime. Yo no entendí muy bien cómo usar el tema de los vectores. Vectores. Bueno, vectores lo vamos a ver la próxima semana, con mayor nivel de detalle.
junto Bien. con el ejercicio 2 del parcial. Bueno, Como yo en el mensaje que les había mandado por privado en la plataforma, vean, repasen, ¿sí? No vengan con las manos vacías tampoco al taller, vengan con dudas, vengan con consultas, vean el ejercicio que ustedes hicieron en el parcial, por qué creen ustedes que se equivocaron, repasen vectores y anoten, ¿sí? En un profe, apuntito en algún lado. ¿Cómo? yo tengo de esa la profe de práctica que mejor hacerlo a mano y recién hacerlo en el diagramar. Puede ser. Sí, puede ser. El tema de que vector es por ahí largo. Pero bueno, sí, puede ser. Al que le resulte por ahí más cómodo y aprenda mejor haciendo la mano, después lo puede pasar al diagramar. Quizás hay chicos que aprenden más rápido haciendo directamente en el diagramar. Eso depende de cada uno. Pero como digo, lean, repasen, ¿sí? Si quieren, practiquen algún que otro ejercicio. Anoten en qué se sienten más flojos, en qué se sienten que les falta un plus, les falta una explicación más del tema de vectores. Así lo vemos la semana que viene. Y vienen con todas las consultas y me ahogan a preguntas. Bueno, No sé si por ahora hay alguna otra consulta. A ver. Bueno, como les había explicado al principio, Profe, sí. ¿este video se va a subir al aula virtual? Lo más seguro es que me lo suba yo a mi canal. A ver, Ah, bueno. a ver, para lo que no sepa, ahí le mando por el chat el nombre del canal. Yo generalmente lo subo ahí. Yo antes lo subía a Drive y se los pasaba. ¿Qué pasa? El tema de Drive es almacenamiento limitado. Los videos pesan. Y llega un momento que me quedé sin espacio. Entonces yo ahí los divido mejor, los pongo en una lista, que seguramente sea taller, diagramación o algo así, y le suba el video, ¿sí? Así que búsquenlo ahí. Ah, bueno, gracias. Pero nada. igual yo vi un cuantos videos de usted, profe, y también me ayudó bastante. Buenísimo. Sí, esos videos los hice el año pasado, ¿sí? Tema de pandemia. Había que buscar alguna manera de explicarles a los chicos, entonces se me ocurrió de hacerlos y bueno, quedaron y van a quedar. ¿Sí? Por eso también en el canal encuentran videos sobre programación que no tienen que ver con la materia, porque yo también doy lo que es bueno, este año no sé, pero daba la materia de programación del segundo cuatrimestre, entonces también ahí les subía los videos a los chicos sobre programación. Así que quizás le van a quedar los videos para la segunda materia. Bien, para ir finalizando. Acá, en el área de talleres de diagramación, como les digo, a los que entraron al último, siempre durante la semana o en mi caso el viernes, entren al foro de comunicación, porque por ahí cualquier cosa nosotros avisamos si tenemos algún problema para dar la clase esa semana, si vamos a cambiar el horario por algún contratiempo. Muy posiblemente también lo avisamos por Telegram, pero esténse atentos. Acá en el foro de actividades, ¿sí? Yo mismo ahora termino la clase y lo subo. Voy a subirles este ejercicio. Que dice, dado una lista de los números naturales, sacar el promedio de esos números que cumplan con ser capicúas y además que la suma de sus dígitos sea múltiplo del dígito más significativo del número.
Este enunciado va a estar acompañado de un diagrama incompleto, al igual que el primer ejercicio del parcial. ¿Sí? Va a ser el mismo ejercicio, o sea, el mismo tipo de ejercicio que el primer ejercicio del parcial. Va a ser un diagrama incompleto y con opciones que ustedes tienen que elegir. ¿Cuál va a ser la diferencia? O sea, lo que necesito es que no solamente me indiquen cuál es la opción correcta que ustedes crean, sino que me justifiquen por qué las otras opciones que no escogieron son incorrectas. ¿Sí? Entonces, necesito que hagan eso. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes desarrollen esa capacidad de decir, o de pensar, no solamente que elijan una opción al azar, al tatetí, sino que me digan por qué las otras opciones están mal, y por qué, por ahí, inclusive, aunque hayan elegido la opción incorrecta, necesito que me la justifiquen, ¿sí? Muchas veces por ahí me vale más la justificación que si eligieron la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, me van a justificar eso, además de elegir la respuesta que ustedes consideran que es correcta. Esto es un foro de preguntas y respuestas, es decir, que si ustedes no responden, no van a ver las respuestas de los otros compañeros que ya respondieron antes, ¿sí? De vuelta, no es un ejercicio obligatorio, es para los que crean y necesiten por ahí reforzar esto, ¿sí? Así, la semana que viene cerramos esto de variable simple, 5 o 10 minutos al principio, vemos consultas generales y nos metemos de lleno en vectores, ya que ahí ya tenemos bastante cosas por ahí, seguramente hay muchas dudas, tenemos muchos algoritmos por ahí que pueden generar confusión. Así que bueno. Última pregunta, no sé si quedaron algunas dudas pendientes, y si no, vamos cerrando. Los escucho, los leo. Voy a ir parando la grabación.